Muchas gracias, agradeceros a todos por venir, agradecer sobre todo a Enrique y a Elías por prestarnos este espacio, trinchera de editoriales independientes, la librería Áncora, que bueno, es una de las clásicas. Y bueno, el libro que venimos a presentar, Retales, tenemos al autor, Antonio Miranda, José Miranda, que es el nombre artístico, y Paulo Díaz, pues como está en México, es el ilustrador, no ha podido venir. Yo soy Elena Pedrosa, soy editora también, coeditora del libro, la editorial es Ediciones Fantasma, y primero voy a explicar un poquito en qué consiste la editorial, la colección Poesía por otros medios, que es a la que pertenece este libro, es el primer número de Poesía por otros medios, y una breve reseña sobre el currículum de los autores, y ya doy paso al poeta para que explique la génesis del libro y lea algunos poemas. Bueno, Ediciones Fantasma es un proyecto autogestionado, contracultural, de difusión libertaria. Somos una empresa pequeña, familiar, somos dos. No, por eso y malagueña. Comenzamos en Almería en 2013 con un proyecto de distribución de pequeñas editoriales afines, compañeros que tienen algunos libros que tienen cosas que decir y que bueno, que los acaba fagocitando el mainstream y nosotros queríamos darle salida. Y bueno, pues empezamos a ver la manera también pues de sacar algunas cosas nuestras. A partir de la publicación de José en el Grupo Surrealista de Madrid, en el boletín El Rastro, pues empezamos a distribuir un poco. También teníamos algunos textos escritos de José también, y bueno, eso era como a nivel más underground, ¿no? Y al llegar a Málaga en 2019 es cuando nos han empezado a llegar algunas propuestas interesantes y nos hemos lanzado a ello, ¿no? Se puede decir que de alguna manera somos una editorial clásica en el aspecto de que no somos una editorial de autoedición, aunque este libro sea de José, no somos una editorial a la que los escritores tienen que poner económicamente para poder publicar, sino que nuestro objetivo es pues asumir los riesgos de libros y de publicaciones que nos parecen interesantes y necesarias para estar en el panorama cultural, en este caso malagueño, y bueno, también tenemos distribución en toda España. Los libros que tenemos publicados hasta ahora son 2 libros de ensayo, Puntos Ciegos, de Antonio Orihuela, poeta, ensayista y precursor, bueno, está detrás del encuentro Voces del Extremo en Huelva, Moguer, desde hace ya 20 años. Luego publicamos El proceso médico que expropia la salud, de Juan Gervais y Mercedes Pérez Fernández, 2 médicos con una visión muy interesante sobre la sanidad pública. Ellos son médicos de la sanidad pública ya jubilados y son investigadores, formadores y miembros del equipo CESCA. Y ya mismo lanzamos nuestro segundo libro de poesía, que presentaremos próximamente, la semana que viene ya, Almanaque, cosas que pasan en los pueblos que no veréis en las ciudades, del poeta José Pastor González, de la Alpujarra Granadina en este caso. Pretendemos aportar esos textos que planteen investigaciones, contenidos, experiencias, reflexiones desde un punto de vista crítico con el status quo y la sociedad capitalista tal y como está construida, ¿no? La colección Poesía por otros medios surge en homenaje a los compañeros del Grupo Surrealista de Madrid. Ellos entienden la poesía no como algo que está escrito o que puede tener una estética, sino más como algo que se vive y que se hace en las calles, ¿no? Entonces nosotros, obviamente esto no se vive y se hace en las calles, pero sí que puede dar pie a reflexionar. Y bueno, ahora hablaremos algunos comentarios que han hecho algunos escritores, pues dicen que realmente es como una deriva en la que no tiene la forma clásica y el tipo de poesía clásica, ¿no? Los autores, paso a explicarlo: Paulo Díaz, que es natural de Aguascalientes, México, es un artista visual que está basado en la ilustración y el collage, y ha editado los fanzines Manifiesto Gráfico, Poético y Monocromo, con textos de las poetas Ana León, y Rem, con textos de la poeta Giselle Ruiz. Un poco la dinámica que él lleva en lo que era Ediciones Fantasma México, que ya ha finalizado su etapa, se trataba de hacer esa mezcla de poesía e ilustración, y ahora contará un poco José la génesis. Cito un párrafo del prólogo que hemos incluido en esta edición sobre el trabajo de Paulo Díaz. Paulo Díaz mira a los ojos al dolor hasta extirpar el miedo desde la raíz y nos enfrenta, situándolos cara a cara, cabeza a cabeza, como si fuera posible proyectar en la imagen tal acto de valentía de quien se enfrenta a su propia identidad oculta o a la de la sociedad que habita, para que no sea necesario asumir tamaños retos en carne y hueso.
Antonio Luis Guillén, escritor también, músico y colega nuestro, ha hecho un prólogo porque estuvo en la presentación que se hizo en Almería sobre el trabajo de José, pero también incluye algunos comentarios sobre el trabajo de Paulo Díaz y dice que sus imágenes son como un desfile de dioses antropomorfos, cristos y figuras marianas, tauroctonía mitraica, inversiones odínicas de murciélagos, cráneos chármicos, dioses abránicos que viajan sobre serpientes, y es ese mundo un poco como del inframundo que hay dentro de esas imágenes que nos aporta Paulo a este texto, ¿no? José Antonio Miranda, aquí a mi derecha, es almeriense, afincado en Málaga, filólogo, editor, escritor y profesor de lengua y literatura. Ha publicado el ensayo sobre la distancia y las implicaciones sociales, materiales e ideológicas de la compresión acelerada del mundo, con la neurosis o las barricadas, en el año 2015, es una editorial madrileña, así como diversos fanzines, folletos, plaquettes dentro de las acciones de crítica social y contracultural, como la campaña Deserción Laboral, que fue la que comentaba, que fue publicada en el boletín del Grupo Surrealista de Madrid. Bueno, para finalizar, porque tampoco quiero extenderme mucho, voy a decir algunas cosas que han comentado algunos compañeros sobre el trabajo de José. Ángel López dice: Retales es un pequeño tesoro. José A. Miranda es un poeta enorme que no debería pasar desapercibido. Y cita al autor, uno de sus versos: sé que me arriesgo a no ser nada, pero quizá ni siquiera necesite ser nada. Para David Trashumante, del mundo poeta dentro del mundo de la literatura, Retales es un libro de poemas, aforismos, ideas, samples y scratches que funciona, a pesar de su lectura errática o fragmentaria, perfectamente como una unidad, no ya tanto discursiva como estética. Una forma de concebir el libro que nos invita a una lectura libre de normas, una auténtica deriva por el pensamiento y las emociones desde lo mínimo, lo infrautilizado o lo desechado. Antonio Luis Guillén lo define también en el prólogo de esta edición: en cada retal de José Antonio Miranda aparece gritarse en silencio. Él es silencioso como Miles y nacido en White. Una verdad, una extraña verdad en la que se imbrica esa verdad con la reflexión crítica sobre la vida que tenemos, que nos dejan. Este grito que interpela en silencio nos dice sobre cómo se dirige a alguien de forma radical con el deseo de actuar sin concesiones. Y es que no es esta una poesía estética ni autocontemplativa. No es un fin en sí mismo, sino un ejercicio reflexivo y a la vez experimental también, inspirado en una poesía de vanguardia, que es un poco el antecedente o la inspiración y el referente que tiene José. Guarda un alma dada, del dadaísmo, que se muestra entre el poema visual y el koan, y bueno, ya veréis los grafismos que ahora también explicarán a qué se deben, ¿no? Yo quería, ya dándole paso a él, quería hacer dos preguntas. Preguntar, por una parte, cómo surge esta colaboración entre México y España y la idea de crear un poemario ilustrado. Un día navegando por las redes, en Facebook, me encuentro con una página, con una editorial que se llama Ediciones Fantasma, también, como nosotros. Le escribimos sin ánimo de que el nombre es nuestro ni nada de eso. Y hablamos con él, es de México, el chico que llevaba el proyecto, era ilustrador. Y nada, quedamos en pues, a ver si algún día hacemos algún proyecto o algo. Él ya había hecho los dos fanzines que había mencionado Elena, en el que hacía lo contrario, en orden contrario de lo que se suele hacer. En vez de un ilustrador ilustrar un poema, él buscaba a un poeta para que, a un ilustrador para que, no, lo he dicho al revés. El ilustrador buscaba a un poeta para que escribiera algo sobre su ilustración. Y eso fue lo que me propuso a mí, que dije, yo ahora escribir así por encargo no es algo que me guste ni que esté muy acostumbrado, pero miré, busqué entre lo que tenía escrito, y cuando empecé a leer Retales vi alguno que coincidía, pero en general leyéndolo y viendo sus dibujos pensé que encajaría todo. O sea, en vez de un fanzine son 9 ilustraciones, creía que podía ser el libro completo, que así así editamos algo mío que nunca lo había hecho en cuanto a poesía, así ensayo. Pero no le dije nada, y fue él el que propuso, dijo,
tal, ¿no? Fue como que nos leímos el pensamiento un poco. Y a partir de ahí salió una primera edición que él hizo artesanalmente en México. Hemos tratado de respetar lo más posible su idea. En este caso hemos añadido esto para hacerlo más visual y eso. Y luego lo editamos nosotros con cartulina, sin ISBN, y lo repartimos por las librerías y los mercadillos. Todavía tenemos algún ejemplar por ahí, pero luego ya surgió la idea de hacer esto. Y bueno, pues eso, que al final creo que encajan bastante bien. Igual no hay algo muy claramente figurativo, digamos, entre una relación directa entre dibujo y poema, pero sí que hay una sensibilidad común. En el libro encontramos también esa mezcla de, si la habéis ojeado ya, esa mezcla de ilustración, texto y también grafismo, ¿no? Explica qué sentido tienen esos dibujos lineales que aparecen en el libro. Eso es la génesis del libro. En realidad se llama retales porque son retales de otros libros que iba escribiendo en esta época. Los escritos son de cuando estaba empezando, algunos, la mayoría, o sea, todos en realidad, pero algunos mucho más o menos entre el 98, 97 y 2004, más o menos, se escribieron. O sea que ya estaban escritos, y cuando vi que me sobraban poemas de otros poemarios de los que leeré algo, si os parece bien después, pues fui viendo que tenían una unidad incluso, y a la hora de componerlos como texto, como ya había pensado el título Retales, no estoy seguro, ahí ya hace muchos años, resulta que mi madre era costurera, sastra, no se puede decir hoy en día, y yo pues desde pequeño había estado mucho tiempo entre retales, digamos. Mi madre cosía en el suelo, cortaba en el suelo, dejaba los retales por ahí hasta que terminaba de trabajar y los recogía. Y para mí era una cosa como muy simbólica, ¿no? Incluso tiene algo de homenaje a mi madre la idea. Y lo que hice fue, para componer el libro, me fui a los libros donde mi madre aprendió, ya por los años 60, el oficio, que lo aprendió online, y cogía sus patrones, los dibujaba y los colocaba junto al poema. Y luego el poema, pues por eso de la vanguardia, que uno estaba muy metido en esa época, decidí dejar que el poema, la situación del poema, la eligiera el azar. Cogí una moneda, no recuerdo muy bien qué, y las tiraba, y según la situación en la que cayeran, pues están aquí. O sea que esa es un poco la génesis del libro. Como es un libro de poesía, pues he preparado un pequeño recital, sin ánimo de aburrir a nadie. Y como son poemas tan cortitos, el libro en realidad se lee muy rápido, pero creo que se puede releer, por lo menos a los que les ha gustado y me lo han dicho, se puede leer varias veces sin problema. Pero para no leer todo el libro, leeré unos cuantos retales, los poemas le llamo retales. Pero antes voy a leer algunos poemas sueltos, a modo de presentación, desde mi primer recital o presentación en Málaga, de esos poemarios de donde se quedaron fuera estos retales. Bueno, como ha dicho Elena, yo estaba muy interesado en la vanguardia, no es que fuera lo único que me interesaba, ¿no? pero me influyó mucho y fui buscando estilos, aunque ahora viéndolo creo que hay un estilo bastante homogéneo, a pesar de que yo creía que no tenía ninguna relación un poemario con otro, pero sí que siempre trataba de que un poemario se diferenciara mucho del siguiente en la forma, y como no estaba publicando, nadie me exigía que se repitiera algo para que se pareciera al anterior para vender más o algo. No sé si se hace en las editoriales que venden.
Así que nada, creo que, bueno, voy a leer, creo que son 7 poemas, de cada uno de un libro. El primer poemario, que el único que traté de publicar en esa época, se llamaba Cruces Marchitas, ahí en la línea de Baudelaire, crítica de la iglesia y esas cosas. Y bueno, voy a leer el último poema, que se llama El precio de Dios. No soy un gran recitador, así que nada, es una lectura más que un recital. Ahora que todo ha terminado, hartos de masticar sombras, ahora que ya solo el tiempo puede derrotarnos y las miradas se dirigen hacia un único lugar de referencia, hartos de este mediodía que dura ya 3 noches y la autosuficiencia de un poema no termina de aclarar las cosas. Voy a dejar que la realidad se invente a sí misma, para que el tiempo solo pueda derrotarnos. Después quizás todo permanezca en su sitio y no tengamos que volver a mirarnos a la cara. Ahora que parece que todo no ha hecho más que comenzar. Los poemas los iba escribiendo en realidad casi todos al mismo tiempo, compartiendo páginas, en trocillos que dejaba libre el papel. Y casi al mismo tiempo que este primero, escribí uno de poemas muy cortos, con títulos, no como en el caso de Retales, en el que solía haber a veces un diálogo entre el título y el poema, y que se llamaba Derivados del opio, que al final, no ya el opio, sino las drogas en general, no porque yo las tomara, digamos que eran el hilo conductor del poemario. Y voy a leer un par de ellos. El primero se llama Capitalismo Solidario. Apártate de mi trayectoria si no quieres que sea a ti a quien vomite encima. Y el segundo, El origen del universo. Y el mundo siguió creciendo hasta convertirse en una mota de polvo perdida entre la pelusa azulada de mi ombligo. Bueno, otro poemario, todo lo contrario estilísticamente, versos muy cortos y un poco más largos. Se llamaba Desde aquí hasta ahora, y este es el poema que le daba título, Desde aquí hasta ahora. Delante de las palabras que vienen a continuación, solo se hallan estas palabras esparadrapo, espejo del verdadero poema. El verdadero poema fluye por valles a miles de kilómetros de aquí, por la electricidad púrpura de los rayos. El verdadero poema imanta la realidad paralela de este reflejo. El verdadero poema se escribe y reescribe en una continua batalla entre el olvido y la locura. Este ritmo controlado de la sangre en las arterias latiendo entre paréntesis. Este ritmo controlado de la sangre en las arterias latiendo entre paréntesis. Bueno, en esa andadura vanguardista en la que leía y experimentaba, el surrealismo pues lógicamente me influyó también bastante, y escribí una serie de trozos, casi automatismos, pero no siempre, que se llamaron, que he llamado la escritura láctea. Voy a leer un par de fragmentos. Cuando levantaron su visera descubrieron con gran desilusión que el sol estaba en su sitio y las peñas dormían en el sopor del puerto y las campanas comían luz y caviar. Comprobaron con entusiasmo la alberca llena de antenas. Comprobaron los diestros muertos en el pan sin amasar, la carne. Este es un buen momento para reafirmar los paraninfos planetarios y los humedecidos jardines de almendros de oro. Este es un buen momento para repercutir sobre tambores de marfil, huellas de mármol, y entre los arbustos verdes y recién plantados en un hueco que nadie nunca podrá llenar.
Sprieters-Torse. Arden monedas en las esquinas de los bancos y archivos con espinas se retuercen en nuestros estómagos. Risen aber. Tros furburums alpers. Este es el resultado de una quiniela que solo responde a un submundo de hojarasca del que nadie puede discutir su acentuada insolvencia. Arkeferste. Bueno, metía palabras inventadas como los dadaístas o los letristas. Los siguientes, que son unos pocos, pero no os asustéis porque son de un verso cada poema, pues por lo menos yo los llamaba así, y que probablemente van a salir próximamente, si me deja la editora. Pues eso, son poemas de un solo verso, pero no son automatismos como en el caso anterior. El sol que llueve abundante sobre los dedos inundados de mis pies. Todo el calor que se genera entre mi camisa y mi chaqueta. El cadáver seco de la avispa que se retuerce febrilmente en mi cerebro. El llanto silencioso de las paredes que me rodean, de las ventanas que me miran. El vaivén espeso de los bosques submarinos que nos multiplican. El agujero de alcanfor que se expande uniforme en mi laringe de piedra. Bueno, se llamaba, no he dicho el título, Poemas a ras de suelo, como se llamará si sale el poemario. O la colección de versos, en este caso. Ya voy acercándome al final de esta parte. Un poema en esa época ya un poco posterior, pero como digo, intermezclándose, coincidiendo en el tiempo, escribí un poemario que estaba dedicado al eterno retorno. O sea, trataba de asimilar el eterno retorno de Nietzsche a la poesía. Lo que yo sentía, digamos, entre comillas, traté de ponerlo en poesía. Se llamaba El gesto inacabado, que en realidad está sacado de un libro de André Gide, y es un poema cortito. Una frase que perdida, 1000 millones de veces perdida, vuelve a aparecer como un relámpago para morirse de nuevo en su propio olvido, en el recuerdo absoluto que es recuerdo de vacío infinito, 1000 millones de veces quebrado, por el recuerdo inerme de una frase vacía, cuya existencia solo el infinito, el olvido infinito, certifica. Y bueno, todo esto era poesía en verso. A partir de una cierta fecha dejé de escribir poesía en verso, pero seguí escribiendo bastante poesía en prosa. Escribí un par de poemarios, de colecciones, que se pueden definir como poesía en prosa, con una, como diríamos, con una idea similar, digamos. El primero se llamaba Poemas para una sociedad futura, y el siguiente, de poemas más cortitos, ya estaba ahí entrando en una crisis que me llevó a dejar de escribir durante un tiempo, crisis ideológica más que nada, no vital, aunque supongo que todo va junto, que se llama Un racimo de poemas para el nuevo mundo. Y solo de este voy a leer un poema, si se puede llamar así, un pequeño texto, que es el único que he escrito a medias con alguien, que es Elena Pedrosa, que está aquí mi editora. Entonces lo firmamos con nuestros seudónimos, Amanda Miller y Fandango Revolución. No sé si será fácil de leer, porque es un poco, pero bueno. Píxeles binarios de apagado y encendido, la luz y el código Morse. Si las estrellas se mueven, soplos de queroseno, fosforescencia celeste. Si las estrellas nos vigilan, puntos que dibujan el tiempo que hace que no miramos a la eternidad. Si el poder de la represión estatal y la omnisciencia del mercado caminan despacio, se desvanecen,
desdibujan las horas como relojes que se diluyen. Producen tanta basura galáctica, satélites artificiales, aviones que van a ninguna parte, luces que fluctúan, que ni siquiera ya el cielo nos pertenece. Trozos de nada, desechos a la deriva. Vale, como ya has leído uno tú, no me lo explicaré. Bueno, pues voy a leer unos cuantos retales. Este le acompaña un buitre en una silla bastante burguesa, formal incluso. Y dice: mis sueños rotos, abandonados en un canasto de mimbre, viejo y polvoriento. Todos mis sueños rotos. Ese es el que ha leído. Este dice: razones. Un aparato digestivo lleno de razones. A caballo entre la verdad y la belleza, mi corazón busca un verso donde morir. No voy a dejar que la vida me deje por otro. Los corceles de la nada pasan delante de tus ojos con aires de cotidianidad y merengue en los labios. Otro poema... Otro poema cuyo principio, cuyo final es su único argumento. Me gustaban mucho esos jueguecillos. Llombrosa, Nicanor Parra me estaban influyendo ahí mucho. ¿Quién no tiene una ventana? Dime, ¿quién no tiene una ventana? También puedo escribir con el corazón. Te juro que puedo escribir con el corazón. La razón está acostada aquí, en el suelo, aquí, bajo esta luz de lámpara florida, aquí. La razón está acostada aquí en el suelo. La repentina transmutación de una granada en colmena. La diferencia de edad entre dos hermanos siameses unidos por la cabeza. Infraleve. ¿Sabéis lo que es un infraleve? Muy bueno. Si conocéis a Marcel Duchamp, el del urinario, el famoso artista del urinario, en sus libros de notas, que estaba publicado no sé en qué editorial, tenía muchas cosas que él llamaba infraleve. El infraleve era algo que hay entre una cosa y otra, y él daba muchos ejemplos de lo que podían ser. No me acuerdo de ninguno suyo en concreto, pero bueno, es un guiño a Marcel Duchamp. En el libro hay guiño a José Ángel Valente, Joan Brossa, My Baby, cosas que me iban influyendo en la época. Y bueno, termino con este. Pero si preferís, después de todo, si preferís que no diga nada, no diré nada. Y ya me callo. Eso me da. Echa un ojo al trabajo. José Ángel Valente yo creo que es alguien que merece la pena que te influya, porque es un grandísimo poeta. Y quería preguntarte una cosa, el texto que tú pones aquí en cursiva, porque eso es un texto de José Ángel Valente, tú lo que has hecho es modificar una palabra. Claro. En el... Sí, yo lo que trataba de hacer eran como hacía Marcel Duchamp, sí, que cogía un objeto y lo anestesiaba, como él decía, lo convertía en arte. Pues yo trataba de hacer lo mismo, cambiándole una palabra ya se convertía en algo mío. Sí, me da sentido totalmente. Si quieres leerlo, para anotarlo. Bueno, es muy bueno. Dice: descender por el tacto a la raíz de ti, poema húmedo de mi tránsito. No sé. Lo digo por lo que he leído.
coedición? ¿Hay alguna cooperación con una editorial de Aguascalientes o algo así? Esta parte de la ilustración solamente ponía retales, porque primero hizo él su edición en Aguascalientes, la hizo artesanal, con la portada en serigrafía. De hecho él la hizo en oro, pero para imprimir en digital es imposible conseguir el color oro en las letras de la impresión. Pero sí que tratamos eso de hacerlo igual que lo hizo él. Lo hicimos en una cartulina lo más rústico posible. Entonces hay como copias que se distribuyen allí. Yo tengo una curiosidad porque estaban tus poemas, estaban las ilustraciones, hubo ahí como una amalgama, hubo luego un diálogo posterior entre los dos. Entre el ilustrador y yo. Sí, una vez que eso ocurrió. Bueno, hemos hablado por redes. Vale. Bueno, si se generó algo nuevo a partir de esa mistura. De crear algo Sí. diferente, no, porque la verdad es que tampoco hemos tenido. Él no usa mucho las redes, de hecho ahora está un poco desaparecido. Es como que han ido surgiendo muy naturales. Para mí era como. Son trozos de cosas automáticamente. De hecho, los tengo apuntados. Pensé varios títulos antes. Pensé en Rescoldo, igual era como más romántico, ¿no? Y alguna palabra más que ahora no me viene. Pero al final prevaleció Retales por eso, ¿no? Y claro, yo en mi casa siempre, mis primeros poemas pues están escritos mientras mi madre cosía y yo estaba en la habitación de al lado. Por eso digo que es que hay una relación muy entrañable en todo eso. Así que sí, es como el primer homenaje dentro de que no lo cite explícitamente.